Hoy ha venido a visitarme a Mantequerías Bravo David Macuán, es director de exportación de la marca Caviari, una marca francesa, un elaborador de caviar en Francia, que nos gusta mucho, y quiero aprovechar que está con nosotros para solucionar algunas dudas que muchos clientes nos plantean cuando vienen a comprar caviar. Eso. 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias. Creo que va Gracias a ser por la invitación. estupendo poder aclarar cosas que son muy básicas en el mundo del caviar. Lo primero que nos dicen a veces es que quieren caviar que sea salvaje. Sí. Porque han visto o les han ofrecido en algún otro sitio caviar diciendo que es salvaje. ¿Pueden encontrar caviar salvaje? Hoy a estas fechas o en este momento es totalmente prohibido. Entonces, desde el año 2008 se prohibió la pesca del salvaje para dar protección a los pocos pescados que quedaban en el mar. ¿Por qué? Porque es una población que ha desaparecido por una sobrepesca, y entonces para cuidar o proteger los pescados que se quedan está prohibido. Entonces hoy no hay ningún interés de volver a preguntar si es a salvaje, porque además a nivel de calidad es un poquito una lotería, porque no hay la regularidad que se puede tener en la cría. Entonces no es algo que siga interesante a preguntar, y además es totalmente prohibido. Entonces, que si alguien vende en el mercado algo de salvaje, se puede arriesgar a ir a la prisión. Sí. Entonces no hay mucho interés, y en Europa no se encuentra. En zonas históricas de pesca como Rusia se puede encontrar en el mercado negro algunas veces, pero es un consumo local. Pero en Europa hoy no, para mí es más mentira que eso iba a decir, pueden eso. Decirnos que es caviar salvaje y no Pero serlo, no hay no es, garantías exactamente. de que no sea tampoco. Eso. Vale. ¿En qué proporción de huevas obtenemos de un esturión? Porque claro, depende de su tamaño también, de la edad que tenga. Exactamente, porque no hay un esturión, hay 26 tipos de esturiones que van a dar distintos tipos de caviar. Entonces, según la hembra, según el tamaño del pescado, los más pequeños tienen un peso de 10 a 15 kilos, entonces el porciento de hueva es de 10%, vamos a contar por media. Entonces podemos contar 1 kilo a 2 kilos en los más pequeños, hasta pescado de 200 kilos, tipo el beluga, que también es de 10%, entonces unos 20 kilos. Entonces hay que contar un 10% según el peso de la hembra. El beluga es el caviar más caro del mercado, y más cuanto mayor es la hueva, sí. el diámetro de la hueva, pero no es necesariamente el que más nos vaya a gustar. ¿Qué provoca ese precio del caviar de beluga? Entonces eso, hoy pero estaba lo mismo antiguamente. El beluga es algo que es complicado a criar, que pide mucho tiempo, porque una hembra para tener lo que se llama el triple cero, entonces la hueva grande, hay que esperar 20 años. Por eso que el caviar sale a precio bastante alto. En comparación con un otro caviar que se llama Baeri, ahí vamos a esperar 5 a 7 años, entonces es más barato a nivel de inversión de cría. Es una hueva más pequeñita y también. eso es, una hueva más pequeña, porque el tamaño del pescado. Entonces se queda en la memoria que el beluga es el mejor, pero nosotros nunca decimos esto, porque es una cuestión de paladar, que es un personal, pero es el más caro, porque pide mucho tiempo de cría a la hembra antes de tener este tamaño de hueva. Me ha llamado mucho la atención cuando hemos hecho nuestra cata, hemos tenido la suerte de hacer cata de muchos tipos de caviar, de caviari, que han traído estas cucharitas de madera. Históricamente en la tienda, en nuestros 90 años de historia, desde que ha habido caviar, siempre hemos asociado el caviar a la cuchara de nácar. Sí. Y siempre se nos ha dicho, los proveedores nos han dicho, que mejor nada de acero inoxidable y nada que no sea nácar. ¿Esto es cierto? Históricamente, formatos de lata de este tipo, de 200 o más pequeños, no existía. Históricamente lo que se hacía, el servicio estaba en lata de kilo o más grande. Entonces, aderrar dentro cucharas
de plata o de Ebro, no, de hierro, hierro, había una transmisión del aspecto metálico al caviar con la captación de la sal. Entonces, siempre se prohibió para la nacra o otros tipos de cuchara. Hoy, primero, la nacra no es de pesca a mano, sino es una producción industrial. Y a mí me gusta mucho bucear y no me gusta cuando voy a 20 metros y que el fondo está vacío. Entonces, no me gusta esta nacra de hoy, que es una nacra de producción industrial. Y además, el tiempo de contacto con la cuchara y el caviar en una pequeña lata es muy poco, entonces no hay riesgo de contaminación. Y el inoxidable, no hay transmisión. Si vamos a estos metálicos puros, sí, pero el inoxidable es una elaboración y no hay transmisión al caviar. Entonces, no hay riesgo si tomamos una cuchara de café a comer una lata de 30 o de 50 gramos. El tiempo no es suficiente para cualquier riesgo. Entonces, no hay problemas. Por eso que nosotros, a nivel de imagen, preferimos utilizar la madera para que no haya equivocación en que sea el inoxidable o no. Es bambú, entonces es de producción humana, vamos a decir, de gestión de foresta, de bosque humano, y entonces no hay no hay daños al nivel de la naturaleza y del sabor del caviar. Si decido comprarme una lata como esta, que es grande, para tomármela a lo largo de varios días y la abro y la vuelvo a cerrar, ¿se va a conservar el caviar o es mejor, una vez que la abrimos, acabar con ella? Aquí estamos en el mundo del vino, dentro de los buenos productos de la tienda. Es igual que voy a comparar un vino, cuando se abre hay una evolución. Entonces hay que esperar un poquito que se abre bien y que se evoluciona bien. La lata de caviar va a salir lo mismo. Hay que abrir, dejarle unos 10 minutos a temperatura ambiente para que salen los sabores. No meter demasiado hielo, porque si no, igual que un vino blanco, demasiado hielo va a encarecer, emprisionar. Sí, o va a comprimir, o no va a permitir no va a permitir de expresar los sabores, exacto. Eso es. Entonces, eso de principio. Y después, si no se come todo y no sé, se queda la mitad por el día siguiente, lo que pasa es que dentro hay mucho oxígeno, y entonces este oxígeno va a evolucionar la hueva. Entonces el día siguiente esta hueva, primero vamos a tener aceite, porque la hueva va a explotar, hay mucho aceite dentro y ya va a tener más fuerza, más sabor a pescado, voy a decir. Entonces, no sé qué será malo, pero es mucho más fuerte, más intenso. Entonces, si ya el caviar cuando se abre es intenso, el día siguiente es mucho más. Entonces yo siempre aconsejo que comprar un formato de lata a donde vamos a aprovechar todo cuando se abre y no que nada se queda por el día siguiente. Vale. Una vez que me he comprado la lata de caviar, mis cucharitas de madera, o que sé que puedo utilizar las que tengo en casa, llego, lo pongo a la temperatura adecuada y ahora, ¿qué hacemos? Crema agria, mantequilla, unas gotitas de limón, con el blini, con las tostadas, o cómo nos tomamos el caviar. Todo lo que, igual voy a hablar históricamente, se utilizaba capres, huevos de gallina, el blanco y el amarillo, había limón, todos estos sabores. Estaban interesantes porque históricamente en el salvaje el caviar estaba muy potente, muy asalado, muy fuerte. Entonces el toque de limón, el toque de capres, estaba para reducir, o la crema, reducir este impacto de sal. Hoy el caviar es muy equilibrado. Y entonces para mí, si es bien de equilibrio, no hay demasiados sabores intensos, no se falta nada. Yo lo aconsejo de comerlo en la mano, se llama a la royal, porque ahí
el tiempo que el caviar se queda en la piel, la temperatura del cuerpo va a permitir eso, de superar los sabores. Y no artificios, no hay sabores extraños que van a mezclarse con el caviar. Entonces, un blini sí se puede hacer, un pan un poquito tostado, pero ligero, no mucho, un poquito de mantequilla. Si pensáis que el caviar es demasiado salado o potente, eso, pero limón, capres, todo eso cosa, para mí hay que evitar. Depende. Si el caviar que compráis a abrir la lata es demasiado fuerte, por supuesto que se puede reequilibrar. Pero si es un caviar de calidad, voy a decir que no es demasiado fuerte, no hay que hacer este equilibrio. Vale. La otra asociación histórica casi natural que hacemos con el caviar es el vodka y el champán. Eso. ¿Qué le va mejor? El vodka viene de la zona de producción de Rusia, donde estaba una zona fuerte y la única bebida que había estaba la vodka. Entonces, con la venta de caviar se acostumbraron de beber la vodka. Nosotros, cuando hacemos negocio del salvaje, hacemos negocio con el sur, con Irán, y ahí se bebía el té negro, que va muy bien también el té con el caviar. Entonces, caliente, el té caliente con el... Eso, con el caviar. El champagne, de costumbre los franceses que han utilizado mucho el caviar en la gastronomía han aprovechado para utilizar también la combinación con el champán. Para mí no hay uno que sea mejor que el otro, depende de cada uno su gusto. Lo que tenéis que saber es que beber vodka va a limpiar mucho el paladar, entonces va a quitar este aspecto de grasa, de notas de sabores. Y después de 3, 4 o 5 copas hay que irse a casa. Eso es. Entonces se limite mucho el tiempo de aprovechar. El champán, voy a aconsejar lo mismo. Un champán que sea milésime, ¿sí? Que sea de cosecha, que sea con sabores intensos para bien equilibrar o bien respetar la calidad del caviar. Si es un champán demasiado joven, entonces vamos a tener acidez. Igual vamos a limpiar el aspecto de grasa del caviar. Entonces, hay que buscar la cremosidad también, ¿no? Exactamente. Y entonces un champán que sea de cosecha, milésime, funciona bien con el caviar. Pero también hay vinos blancos que pueden funcionar muy bien. Depende de qué tipo de caviar vamos a tener. Vale, ahora vamos a ver esos tipos de caviar. Si alguien viene a Mantequerías Bravo y llega al mostrador donde tenemos el caviar y encuentra que dentro del caviar y tenemos Baeri, tenemos Osetra y tenemos Beluga, puede basarse un poquito en el precio, pero también nos va a preguntar qué diferencia hay entre uno y otro, porque no son iguales. No. Aunque tienen miles de matices diferentes y de características diversas, haz un breve resumen de qué encontramos dentro de una lata de cada uno. Para hacerlo sencillo, lo que se llama el Baeri es una hueva pequeña o media, voy a decir, negra. A nivel de sabor sale con intensidad, es una media boca. La característica primera es mantequilla, mucha cremosidad, mucho aspecto a nivel de textura de esta media boca. Es un caviar agradable. Cuando está un poquito maturado, puede salir a pescado fuerte. Entonces ahí sí el toque de limón es interesante. Pero cuando no se conoce bien el caviar, es un caviar de precio-calidad interesante para descubrir lo que es el caviar. Después, ya cuando conocemos un poquito más el caviar y sabemos que vamos a preferir algo más equilibrado, vamos a ir al Osietra. El Osietra es el caviar que está, disculpe por decir femenino, que es muy equilibrado, que es muy intenso al final, de segunda boca. Entonces no es un impacto de enfrente, sino que de segunda boca. Y a mí lo que me gusta en el Osietra es que cuchara después cuchara se gana en intensidad, en complejidad y llega que la lata está vacía. Pero además el sabor permanece más. Exactamente, muy largo, muy intenso, pero no agresivo, sino que con sabores delicados pero largas. Y ahora, Beluga. Y el beluga siempre, uno de los dichos es decir que es el mejor, que ya hemos dicho que no, es el más caro, pero no el mejor.
depende de cada uno, es un caviar de color gris, siempre, tipo elefante, y muy grasoso, mucha grasa, pero una grasa muy rica, con mucho peso, voy a decir. Entonces ya es un caviar que gente que está acostumbrado a comer caviar van a aprovechar o van a disfrutar. Si no se conoce bien, una cuchara, 2 cucharas y ya tenemos el paladar muy satisfecho y no vamos a repetirlo. Entonces es algo bien que yo voy a aconsejar con personas que ya conocen bien el caviar para ir subiendo en lo que es el aspecto de complejidad, de intensidad de grasa. Ok, bueno, un millón de gracias, David, por tus consejos. Yo creo Gracias. que nos aclara un montón de conceptos. No obstante, os recomiendo a todos que si vais a comprar una lata de caviar os animéis a acercaros a una tienda como la nuestra. Sí. Una tienda en la que podamos aconsejar, recomendar y explicar bien qué es cada producto para seleccionar con un poquito más de criterio y acertar con más facilidad, ¿no? Sí, porque lo que hemos dicho, no hay un caviar, hay distintos. Según el momento del día, según la ocasión, a donde si somos un grupo de amigos o en pareja, no vamos a buscar las mismas cosas. Entonces, ahí tener consejos es siempre interesante porque para tener una guía y para ayudarnos a descubrir este producto que es un producto de lujo, pero al final de lujo porque necesita mucho tiempo para hacer el producto, pero es un producto de placer, antes de todo, producto de alimento, y entonces lo que siempre digo, el lujo del caviar es lo que nos queda en la memoria, el placer. Entonces, mejor de ir a buscar con profesionales que nos aconsejan para que ese momento de lujo se quede positivamente por toda la vida. Perfecto, un millón de gracias a vosotros por escucharnos, a David por acompañarnos hoy. Gracias.